Big Bang cumple 10 años y pues eso, lo que se decía al principio, se dice muy fácil, pero no lo es. Y haciendo un pequeño recuento histórico, ¿cuáles son los valores y los objetivos bajo los que nace esta iniciativa? Por un lado, era generar un punto de encuentro que no había en Argentina o en la ciudad de Buenos Aires, porque no solamente es un festival que reúne animación y específicamente animación más bien más autoral o más experimental y dirigida específicamente a un público joven y adulto, sino que también mezcla diferentes áreas como videojuegos, arte digital, realidad virtual, es bastante multidisciplinario. Entonces, bueno, por un lado, generar un punto de encuentro que no había. eh, y por otro lado, también como querer mantener un espíritu informal del festival, que lo tiene bastante. Digo, en general todas las actividades son más bien nocturnas, hay todos los días hay fiestas, bares, donde se pueden estar mirando las películas mientras se está tomando algo. Entonces, eso es un festival bastante caótico e intenso en cuanto a la programación. Y, y bueno, y también libre, o sea, como muy inclusivo, digo, por un lado porque el festival es gratuito, pero por otro lado, digo, no hay eventos que son exclusivos, sino que siempre se está como en los mismos espacios en donde se puede conocer a los artistas que están invitados, a los artistas que uno admira, a gente que está en la misma que uno y todo siempre como en lugares compartidos, sin VIPs, ni trajes, ni discursos elocuentes. Y bueno, quizá cuando empezó no se pensaba tanto en los 10 años como tal, pero seguro sí que había una perspectiva a futuro. ¿Cómo se veía pues el porvenir por ese entonces? Cuando empezó, fue un festival de un solo día, en dos sedes nada más. Em, no sé si había demasiado por venir, porque como digo, es un festival caótico y sin demasiada perspectiva de futuro, porque de alguna manera, como al tener poco apoyo el festival, por un lado, porque no se, no se le da tanta importancia a este tipo de animación, sino a la animación que es más bien infantil y más mainstream. Entonces, por un lado, no había apoyo desde ese lado. Eh, entonces, es un festival que fue construido muy desde la comunidad, desde personas que trabajan también en el medio y con esta visión más bien sobre la animación. Entonces, un poco va dependiendo de lo que la comunidad misma va armando. Entonces no había como demasiada visión a futuro, es como que se va armando, la verdad, mientras se va haciendo, pero sí, yo previamente trabajaba en otros festivales como programadora y siempre tratando de tener como esta misma línea o esta misma curaduría y a veces en las que teníamos que cerrar las funciones porque no iba nadie. Y ahora, mientras fue creciendo el festival y fueron avanzando los años, todas las funciones, por lo menos de las películas, siempre están agotadas. Bueno, nada, hubo mucho crecimiento de la animación en la región, bueno, y particularmente en Argentina. Y también, bueno, esto es obviamente un gran logro, pero también hablando pues en un panorama general, ¿cuáles dirías que son los mayores logros, las mayores proezas, digamos, que ha logrado Big Bang en estos 10 años? Por un lado, yo creo que el aumento del público y de la cantidad de gente interesada en animación, digo, no tengo ganas de estar hablando de récords todo el tiempo, pero digo, pero sí, cada vez fue creciendo más, ahora estamos llegando como a unos casi 10.000 espectadores. Es lo que esperamos para esta edición, porque siempre va creciendo. El año pasado fueron 9.000 algo. Entonces, por un lado, la cantidad de público. Por otro lado, también al principio, cuando arrancábamos, había pocas producciones argentinas que fueran destinadas o que fueran como más bien autorales o más experimentales o para un público adulto. Y ahora este año, hablando de que no quería decirlo los récords, pero efectivamente este año hubo récord de cortos y scriptos argentinos y latinoamericanos, y sobre todo los cortos de graduación. En la categoría de cortos de graduación, la calidad es increíble este año, es de mis favoritas de todos los años hasta ahora, y la cantidad es un montón. Sé de todas las universidades o institutos terciarios, al menos que hay en Argentina, también tuvieron como récord de scriptos. Así que creció muchísimo el sector.
Entonces yo creo que por un lado tiene que ver con el- la cantidad de gente que hay interesada, tanto como público como haciendo cosas. Y por el otro lado, tampoco quiero dejar de preguntarte cuáles han sido las mayores adversidades, porque hay muchas desafortunadamente para la animación y para las industrias culturales en general. Sí, por sobre todo la falta de apoyo económico, porque hay, digamos, ideas para hacer el festival o para traer invitados o hacer actividades sobran, pero lo que nos falta es un presupuesto, algo de apoyo como para poder hacer el festival. Entonces, por un lado, y por sobre todo apoyo económico, después apoyo, antes había se había arrancado a apoyar la animación desde el Instituto de Cine, pero después, bueno, esos apoyos fueron cayendo a lo largo de estos últimos años y ahora ni hablar, estamos como en el peor momento cultural del país en mucho tiempo. Así que, sí, nada, el contexto es muy difícil, hay mucho desgaste en el sector y mucha falta de, sí, de apoyo institucional y de apoyo económico. Por sobre todo esa creo que es la mayor adversidad. Entonces, digo, esto por un lado con lo que tiene que ver con el festival, pero por otro lado también para las personas que quieren hacer eh, un corto, por ejemplo, digo, o cualquier otra animación, lo más normal es ir a buscar coproducción en países de afuera, principalmente de Estados Unidos o de Europa. Eh, lo cual está buenísimo porque obviamente se pueden hacer, pero también tiene un poco la pérdida de poder contar nuestras propias historias y bueno, eso. Justo ahora que mencionas el contexto actual, llama mucho la atención porque por un lado, pues se está batallando mucho y en Argentina, en todo el mundo lo estamos leyendo lo mucho que se está batallando ahí, pero por otro lado, esfuerzos como Big Bang, pues dejan claro que hay una lucha por defender la cultura, la animación, el cine. Y quería preguntarte precisamente como directora artística de este evento tan importante, ¿cómo se vive al interior? Porque obviamente es un reto, pero también es un compromiso, una oportunidad. ¿Cómo lo ven también esto? Sí, como una cuestión de nada, de querer seguir diciendo como, bueno, estamos acá, no nos van a detener, como una cuestión de resistencia, obviamente hay, de valorizar el encuentro, sobre todo en momentos como tan desalentadores como este. Como digo, este año el festival peligró mucho que se pudiera hacer por todo el contexto, pero hubo una decisión de querer, nada, de por lo menos poder generar un punto de encuentro y sobre todo poder festejar que habíamos llegado a los 10 años. Eh, pero sí, como más que nunca me parece que es importante poder sostener estos espacios de la manera en la que se pueda. Como acá estamos muy acostumbrados a atar todo con alambres para que se puedan terminar haciendo las cosas y ese fue el objetivo, hacerlo como se pueda y como dé lugar. Y bueno, y por sobre todo lo que quisimos armar para esta 10ª edición, sabiendo que no iban a haber apoyos y todo esto, fue juntarnos con diferentes productoras argentinas que de alguna manera están, de diferentes maneras están apoyando al festival, ya sea o trayendo invitados internacionales o colaborando de diferentes maneras para que se pueda hacer, ya sea colaborando con la imagen del festival o bueno, o con diferentes cosas. Entonces, por sobre todo es lo que prevalece siempre, al fin y al cabo, es la comunidad. Eh, y también desde la programación quisimos darle valor a la comunidad, entonces por eso hay este año, digo, siempre hay, pero este año particularmente muchas actividades con productoras argentinas y muchas de hacer como una retrospectiva de todas estas productoras y ver qué es lo que se fue haciendo en los últimos 10 años con todas estas productoras. O sea, que el Big Bang cumple 10 años, pero también hay otras productoras que cumplieron sus años, como Rudo cumplió también 10 años, Can Can cumple 15 años, y bueno, y así varias, entonces todas van a mostrar su recorrido
sobre todo porque, bueno, como decía previamente, hay mucha gente nueva entrando al mundo de la animación y por ahí no conocen la historia de productoras que son muy, muy grosas argentinas. Entonces, un poco la idea era como, bueno, mostrar así históricamente eh, todo lo que se fue haciendo en estos últimos 10 años. Ya hablaste un poco sobre el estado de la animación argentina, pero te quería preguntar ya en la parte netamente artística, ¿cómo ves precisamente la animación en tu país y también en toda Iberoamérica? ¿Cómo la ves en la actualidad? Eh, bueno, creo que, que me pone muy contenta ver que cada vez hay propuestas más, bueno, por un lado, a mí porque me interesa particularmente lo que tiene que ver con un público más joven y adulto, pero también propuestas más arriesgadas desde a nivel técnico, narrativo, conceptual y sí, digo, está creciendo un montón, o sea, en cuanto a los números, la cantidad de propuestas que llegan, pero por sobre todo esto, creo que las propuestas están como cada vez escapándose de los modelos que nos plantearon siempre de afuera, de cómo había que armar una historia, de cómo hay que construir un guión, y hay como, eh, creo, cada vez contenidos más profundos y más autorales, o por lo menos como con una búsqueda de una voz más propia. Y tampoco podemos dejar de mencionar por esta décima edición el Oscar, que Big Bang ya es un festival calificador para el Oscar. Si nos podrías contar un poco cuánto tiempo se trabajó esto, cómo se desarrolló, cómo fue el proceso. Creo que mejor no lo cuento. Nada, es de la misma manera que el resto del festival, atado por alambres. Eh, no, la verdad es que no fue demasiada cuestión, digo, se cumplían con todos los requisitos para poder ser un festival calificador para los Oscar y se aplicó y se tuvo la calificación. Eh, sí, obviamente, digo, tiene más que ver eh, con la selección, digo, lo de los Oscars específicamente tiene que ver no tanto con la propuesta general del festival en cuanto a, no sé si les importa tanto porque el Big Bang tiene muchas actividades de creación colectiva, digo, por un lado está lo que tiene que ver con las proyecciones, pero por otro lado tiene como tanto énfasis en la capacitación y en la formación que hay muchos workshops, muchas charlas, muchas clases magistrales, pero bueno, digo, a los Oscars toda esa parte no es la que va a definir si el festival es calificador o no, sino lo que tiene que ver con la selección de películas y, bueno, específicamente en este caso con la selección de cortometrajes, que es en lo que se enfoca el festival, justamente porque el cortometraje quizás es lo que hace más visible la voz autoral, porque es un formato corto dentro de todo y es mucho más difícil poder hacer un largometraje, el financiamiento, el tiempo que implica, el equipo que lleva. Entonces los cortos son los que eso, permiten más la voz autoral, por eso nos enfocamos en eso. Eh, y bueno, y recibimos más o menos casi 2.000 películas por año de todas partes, de más de 100 países y el proceso de selección es bastante riguroso, discutido y entonces la aplicación para los Oscars tiene que ver con esto, como cómo es todo el proceso de selección de las películas, quiénes son jurados, si los jurados forman parte de la academia. Esas son las cosas que valoran y bueno, la cuestión es que teníamos todos los requisitos que se requerían. Y bueno, y cuando nos enteramos estuvo buenísimo porque es el primer festival argentino que tiene este estatus y, y bueno, y le va a dar mucha visibilidad a la región porque para las categorías que nos habilitaron este estatus fue para la de cortos internacionales, que bueno, eso ya obviamente hay un montón, pero también para cortos latinoamericanos. Y, entonces, nada, obviamente que va a ayudar a darle más visibilidad a la región, ya sea por los cortos latinoamericanos o los cortos argentinos, que cada vez están habiendo más, cada vez hay más en competencia. Así que bueno, es una muy buena noticia. Sí, porque además, como dices, ahí sale un candidato de nuestra región, sí o sí. Entonces, eso es Claro. importantísimo. Y bueno, casi para terminar, te quería preguntar, ¿cumple 10 años Big Bang?
pero como bien dice, sigue creciendo, esto sigue a pesar de todo, con cualquier adversidad, pero sigue ahí. ¿Y cómo lo ves ahora a futuro? ¿Cómo lo ves por decir algo en otros 5 o 10 años, Big Bang? No sé. El futuro, desgraciadamente, me parece muy desalentador y sí, una desgracia, porque eso, como cada vez me da la sensación de que acaba de estar siendo más difícil. No sé cuánto podemos seguir sosteniendo que haya productoras argentinas que apoyen al festival y estar dependiendo de eso para poder hacerlo o no. Este año hubo bastante censura con lo que tiene que ver con varias de las sedes públicas y yo no sé esto cuánto va a seguir aumentando. Digo, lo vamos a seguir haciendo seguro, no sé bien de qué manera. Digo, sí, estoy segurísima de que la animación acá va a seguir creciendo, lo que tiene que ver con el apoyo a la cultura y el apoyo a los festivales y el apoyo específicamente al Big Bang. Es bastante desalentador. Eh, Nada, desgraciadamente veo un futuro bastante oscuro con respecto a la cultura acá. Me encantaría poder estar haciendo otra cosa, pero eh, me cuesta, digo, porque el festival también, por un lado, quiere seguir manteniendo este espíritu que decía como previamente, que de alguna manera al tener poco apoyo es más libre en cuanto a las decisiones, no tenemos muchas cosas con las cuales cumplir. Básicamente ir a lo mismo de lo cual nos estamos quejando todos, que sí, que está imposible. Digo, entiendo obviamente que en un contexto como el que estamos viviendo, la animación experimental no es la prioridad, por supuesto, pero bueno, sí, el futuro es bastante del festival poco alentador. Y bueno, ya nada más para cerrar, eh, pues ¿cuál dirías que es el rasgo identitario de Big Bang que lo ha marcado en estos 10 años y que seguramente lo seguirá marcando por mucho tiempo más? Y estoy entre caótico, intenso, ecléctico Pues pueden ser las y tres. podrían ser las tres, pero bueno, no creo que por sobre todo, sí, digo, lo informal, lo festivo, el disfrute, lo lúdico, eh, pero bueno, por sobre todo rescato la comunidad, eso me parece lo más importante, lo que hizo que creciera el festival. Como digo, al no tener apoyo, todas las personas que participan en el festival lo hacen de manera gratuita, vienen con un montón de propuestas, cada una de las charlas, de los talleres, de los workshops, lo hace la gente porque quiere participar y contribuir a que la animación siga creciendo, así que creo que lo más importante es la comunidad.